Hola, queridos estudiantes, espero que estén muy bien. Esta semana vamos a trabajar con algunos de los problemas de traducción con los que se encontraron en el trabajo práctico número 16, el cual estaba orientado al trabajo o a la reflexión de los rasgos en la oralidad o de la oralidad, ¿sí? Recordemos que estamos traduciendo textos, parlamentos, diálogos que van a ser representados por actores en un escenario, ¿sí? Por lo cual la oralidad es esencial y por ende también la naturalidad en el habla. Bien, el primer problema de traducción tiene que ver con el uso de explicitaciones. Como ya hemos visto, hemos trabajado en la documentación, esta obra de teatro que estamos traduciendo, Other Desert Cities, digamos, la trama ocurre en Estados Unidos, hay un gran contenido político, cultural, geográfico y por ende también muchos culturemas. Entonces tenemos que identificar todo eso y para poder trasladar esta obra a un público hispanohablante tenemos que emplear explicitaciones para orientar a nuestro lector. Por ejemplo, en este fragmento que se menciona los restaurantes Chasen and the Brown Derby, tenemos que de alguna forma aclarar que son dos restaurantes muy famosos de la zona. Y Ron and Nancy, también tenemos que decir que son la familia Reagan o la pareja presidencial, ¿sí? Hay que explicitar esta información porque puede que el lector realmente no conozca bien el trasfondo de la obra, entonces tenemos que ayudarlo con estas explicitaciones y para poder de alguna forma llenar este vacío cultural. Bien, en cuanto a las interjecciones, que era un tema central que trabajamos esta semana, la interjección o existe en español, la encontramos en el diccionario de la RAE y en otros, pero no es la mejor opción, ¿sí? Porque realmente no tiene una gran frecuencia de uso y no aplica exactamente para este contexto, ¿sí? Porque el o generalmente indica quizás desilusión, decepción, ¿sí? En este caso, si vemos el contexto, oh, come on, dear, podría ser como, ay, vamos, o dale, ¿sí? Podría haber varias, pero o es una opción válida, sí, la tomé, la aceptamos, pero no es la mejor opción, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con las interjecciones, hay que ver específicamente qué significan en el texto origen y a partir de ahí ver qué podemos usar en español en el contexto que tenemos y pensando también en una expresión natural. Y también en cuanto a la puntuación, recordemos que los vocativos siempre van entre comas, así como las interjecciones. ¿Sí? Entonces este o ay tiene que estar separado por una coma y cariño, que es un vocativo, también tiene que estar separado por coma. ¿Sí? En la RAE, ahí tienen el enlace, es una excelente explicación ejemplificada de todos los usos de la coma, así que ya en tercer año tenemos que manejar muy bien. Bien, en cuanto al do enfático conversacional, que como ustedes habrán notado se usa muchísimo en inglés, sobre todo en la oralidad, ¿no es cierto? No vamos a encontrar muchos ejemplos en un texto escrito, pero sí en la oralidad, bueno. Tenemos que mantenerlo en español, a este énfasis. Tenemos distintas maneras de hacerlo. Nosotros en español generalmente vamos a tender a enfatizarlo con la prosodia, ¿sí? Con el tono de voz, con la manera de decirlo, más que con la forma, ¿sí? Con alguna auxiliar porque no tenemos. Entonces veamos el ejemplo, lo trajiste, ¿no? Ahí se perdió totalmente este énfasis. Podríamos decir sí que lo trajiste, ¿verdad? O con la cursiva que le indica al actor que debe aplicar cierto énfasis. Lo trajiste, ¿cierto? ¿Sí? Todos estos tenemos que de alguna forma mantener este énfasis de
que indica este did. ¿Sí? Veamos que en inglés directamente usan el auxiliar, pero en español tenemos distintos recursos que hemos visto en la teoría de la semana en que realizamos este TP, distintos elementos que podemos usar para mantenerlo y que no se pierda. Bien, en cuanto a la ortografía también recordemos el sí, ¿sí? Que el sí, cuando es un adverbio de afirmación, lleva tilde, a diferencia del sí, por ejemplo, que usamos en una oración condicional. Si llueve, no voy a salir, por ejemplo. Bueno, en este caso es el sí de afirmación, cuando alguien nos hace una pregunta, tiene que llevar tilde, ¿sí? Esto también de lo pues, relacionado a la tildación ya lo tenemos que manejar muy, muy bien a esta altura. Bien, en este fragmento teníamos algo también relacionado a la ortografía. Bagdad tiene una traducción reconocida en español. La mayoría de las ciudades y países ya tienen una traducción o una adaptación a la grafía española y es importante que la busquemos, ¿sí? En este caso es sin la H. Y también cuidado con los tiempos verbales, ¿sí? Is Spain a visit? Is Spain es present continuous. Lo podemos traducir como una perífrasis, está visitando, o visita, presente del indicativo, pero no futuro, ¿sí? Porque el futuro, cuando es un artículo periodístico, un título periodístico, como era en este caso, no se expresa de esta manera, ¿sí? Sería distinto, sería Donald Rumsfeld to pay a visit. ¿Sí? El futuro se expresa de una manera distinta en los títulos periodísticos. Este no es el caso, esto está sucediendo en este momento. De todas formas, un error de traducción, este error de tiempo verbal, no sería realmente tan grave porque Donald Rumsfeld no es un personaje principal de la obra y esta acción no es relevante en sí, sino el énfasis era en que Lyman, el personaje, el padre, estaba leyendo el diario y él está a favor de las guerras y demás, lo cual está en total oposición con el pensamiento de su hija Brooke, ¿sí? Eso es en realidad lo que nos está mostrando esta acción, ¿sí? Pero bueno, de todas formas tenemos que traducir correctamente el tiempo verbal porque esta acción está sucediendo en el presente. También las mayúsculas, ¿sí? Si vamos a Fundeu, la RAE, diccionarios que tienen el aula virtual específicos del uso de mayúsculas, van a encontrar mucho material. Y bueno, eh, edad media, la edad moderna, posmoderna, bueno, las distintas épocas se escriben con mayúscula inicial, ¿sí? Eso también tenemos que hacer una búsqueda si tenemos dudas. Y si no tenemos dudas también, porque a veces damos por sentado cosas que no son correctas. Gerundios. Mucho cuidado con los gerundios que en inglés tienen gran frecuencia de uso y no así en español. ¿Sí? Drinking water, no lo puedo traducir como bebiendo agua, porque si yo uso esta acotación, quiere decir que el personaje estaba bebiendo agua y estaba hablando al mismo tiempo. Lo cual este diálogo nos indica que no es así. Primero bebió agua y después lo dijo, ¿sí? Entonces, cuidado con la traducción de gerundios, que muchas veces se traducen con una forma finita, con un verbo conjugado. Y también cuidado con la ortotipografía, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el TM1 se está mezclando grafía clásica con grafía moderna, el punto tendría que estar adentro del paréntesis, entonces cuidado con no mezclar, ¿sí? Si ya han elegido un tipo de puntuación de teatro, grafía clásica, moderna, la de la RAE, ¿sí? Tratar siempre de seguirla
y no alternar porque se generan estas confusiones. Bien, ojo con las oraciones que no tienen verbos conjugados también. ¿Sí? En este caso tenemos que hacer una adición, tenemos que agregar el verbo que falta, ¿sí? Este fue un error muy común. Aparte, bueno, el verbo que agreguemos tiene que ser un verbo que no agregue también demasiada carga semántica, ¿no es cierto? Un pistolero y un detective en Paramount. Le falta el verbo a esa oración, ¿sí? Fue o actuó como. ¿Mm? Tenemos que agregar un verbo conjugado, por más que no esté en el TO. En cuanto al léxico, box set es un término bastante difícil de traducir, pero también nos tenemos que ir al contexto de la obra, que se hablaba de películas de Hillary. Bien, que eran distintas películas, pero en sí eran una colección, ¿sí? Varias películas, como podemos pensar en el caso de Rápido y Furioso, de Rocky, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, entonces es una colección, ¿sí? No es una serie es distinto, es una serie como podemos ver ahora en las plataformas de streaming, ¿sí? No era una serie, sino que era una colección completa en DVD, ¿sí? Son casi sinónimos, ¿sí? Es verdad, pero nosotros como traductores tenemos que ver esas sutilezas entre los términos. Y también una cuestión de naturalidad. Vi la serie de DVD de todas ellas. De todas ellas, en un parlamento, en dos personajes que están hablando, en este caso creo que era Brooke and Polly y la tía, que hay un grado de confianza y demás, esto es demasiado formal, ¿sí? Más propio de un registro escrito que de un registro oral. Entonces eso tiene que ver con el registro y la oralidad también, que tenemos que ver en nuestra traducción. También mucho cuidado con la cacofonía. ¿Sí? Recordemos que la cacofonía es un efecto acústico desagradable que se genera por la combinación de sonidos que son repetitivos o poco armónicos. Por ejemplo, para producir un programa. P, P, P. ¿Sí? Es muy repetitivo el sonido de la P en posición inicial, ¿sí? Es una cuestión de estilo. No es un error grave, pero nosotros como traductores queremos tener un buen estilo de traducción, poder crear un buen texto meta y bueno, eso es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, podemos cambiar el verbo. Para hacer un programa, para emitir un programa, si queremos usar un verbo más específico, sí, pero cuidado con estos errores de cacofonía, ¿sí? Bien, bueno, esto ha sido todo por esta por esta video lección. Tienen la presentación también en el aula virtual para que la puedan ver de una manera más pausada y analizar los ejemplos. Me pueden preguntar en el foro cualquier duda que tengan y ya vamos a estar comenzando con la siguiente unidad del programa, ¿sí? Con literatura postcolonial. Bueno, que estén muy bien.